Vamos a empezar ya formalmente con el curso. Aquí les escribí una definición, compañeros. Como he dicho en otras clases, las definiciones normalmente yo las redacto, ¿verdad? No las saco de un texto. Porque el problema es de que hay definiciones que no lo convencen a uno del todo, ¿verdad? Que falta un elemento. Entonces lo mejor es hacer una definición que uno considere que conlleva todos los elementos necesarios para definir esta rama del derecho. Entonces, al principio de esta definición, ese conjunto de doctrinas, principios, instituciones y normas jurídicas, siempre, compañeros, que definamos una rama del derecho, no podemos limitarlos a normas. El derecho no son solo leyes, ¿verdad? El derecho es una ciencia. Y al ser una ciencia no podemos decir que son solo normas. Y por eso fíjense que incluso cuando se aplican las normas, deben observarse algunas cuestiones que no están en las normas. ¿Por qué? Porque hay principios, por ejemplo, que hay que aplicar cuando se hace sesión una norma. Entonces, tenemos que definir siempre que hay doctrinas, que hay principios, porque las doctrinas son todos los análisis que hacen los estudiosos de cada una de las ciencias, ¿verdad? Eso sería la doctrina. Los principios, cada derecho cuando es autónomo tiene principios propios. Por eso ustedes cuando estudiaron o estudian procesal civil, por ejemplo, tienen sus principios, procesal penal tiene sus principios, procesal laboral tiene sus principios, procesal administrativo tiene sus principios, es decir, todos los derechos tienen sus propios principios, ¿verdad? Y no podemos hacer una mezcla entre unos y otros. Claro, hay algunos que son aplicables en todas las ramas, pero los derechos tienen principios que son propios. En laboral, por ejemplo, esto de la apreciación de la prueba en conciencia, por ejemplo, ese principio solo en laboral existe. Eso no se va a aplicar en ninguna otra materia. Y lo mismo ocurre en penal, por ejemplo, tienen principios que son muy específicos de derecho penal y que no lo aplicaríamos en otras áreas del derecho. Ahora, hay principios que sí son de observancia general, digamos, de aplicación general. Cuando hablamos de la preclusión, por ejemplo, la preclusión se aplica en procesal de trabajo, pero se aplica también en procesal civil y en otros derechos procesales, ¿sí? Porque este principio, se recuerdan que consiste en que ya no se puede retrotraer a etapas ya precluidas. Por ejemplo, si en procesal civil, en un juicio ordinario, ya vencieron los 30 días de prueba, por ejemplo, entonces ya no se puede recibir más medios de prueba porque ya vencieron los 30 días, ya precluyó esa posibilidad de recibir pruebas. Lo mismo en laboral, ¿verdad? Cuando no comparece, se recuerdan al juicio ordinario laboral del patrono o el trabajador, precluye para él ciertos derechos. Ya no puede regresar o retrotraer el proceso a etapas ya terminadas. Sin embargo, repito, los principios, cada derecho tiene principios que son muy específicos y muy propios de esa rama del derecho. Entonces, por eso tenemos que decir cuando definimos una rama determinada del derecho que hay principios, que hay instituciones, hay figuras legales que se dan solo en el ámbito del derecho en particular. Por ejemplo, en el derecho procesal colectivo existe el tema de los tribunales de conciliación y arbitraje, por ejemplo, que son tribunales propios de esta materia, que no conocen otro tipo de conflictos, ni siquiera otros conflictos laborales individuales, porque no es área para ellos. Ellos están solo para los conflictos colectivos. Entonces, instituciones, normas jurídicas que regulan el conocimiento y resolución de los conflictos colectivos. Se recuerda que el último día hablamos de que en este curso solo vamos a ver conflictos colectivos. Ya los conflictos individuales
los vimos en el curso anterior, donde hay partes determinadas, hay un actor, hay un demandado, normalmente un trabajador y un patrono en contienda. Y en este caso sí hablamos solo de conflictos colectivos. Ahora, los conflictos colectivos, compañeros, no se trata, digamos, de la cantidad de personas, no nos confundamos. Este concepto, digamos, común que tenemos de lo colectivo, que es una cantidad de personas, porque, por ejemplo, yo les decía en el curso anterior que puede haber, si por ejemplo, un patrono despide a 10 trabajadores, o pongamos más, a 50 trabajadores, el hecho de que sean 50 trabajadores despedidos no quiere decir que sea un conflicto colectivo, porque lo colectivo no es en atención a la cantidad de personas. Lo que ocurre ahí es que si despidió a 50, hay 50 conflictos individuales. Cada uno es individual. Cada trabajador puede demandar o no demandar a su patrono y será un conflicto de carácter individual, y entonces se va a plantear un juicio ordinario de trabajo, ¿verdad? Entonces no es la cantidad de personas, es la esencia, el contenido del conflicto, el carácter del conflicto para definirlo como colectivo. Incluso fíjense que en los conflictos colectivos, lo vamos a ver más detenido más adelante, pero en los conflictos colectivos puede ser que yo no haya participado en nada y que a mí me afecte el conflicto o me beneficie, ¿ya? Por ejemplo, digamos que nosotros somos 100 personas aquí y los 100 somos trabajadores de una empresa, pero resulta que plantean el conflicto colectivo de carácter económico-social, digamos 75 se adhieren al conflicto, 75 de nosotros, pero hay 25 que no les gusta meterse a nada, que no quieren problemas con el patrono o cualquier razón que pongan. Dice: yo no participo en nada, ustedes miren qué hacen. Pero los 75 vienen y como hay un sindicato plantean un conflicto. Pero ¿qué ocurre? Ya planteado el conflicto, digamos que hoy plantearon el conflicto colectivo de carácter económico social. ¿Qué ocurre? Hoy estamos bien. Hoy plantearon el conflicto, ya hay prevenciones del juzgado. Resulta que a mí me despiden el lunes. A mí. Yo que no participé en el planteamiento del conflicto colectivo. Sin embargo, hay un fuero de atracción. Entonces, a mí tampoco me pueden despedir porque el que está emplazado es el patrón. Él no puede despedirme a mí. No obstante que yo no soy parte de ese conflicto colectivo. ¿Me entiendes? Entonces, yo no me metí a nada. No participé en el planteamiento del conflicto. De repente ni me gusta esas cosas y por eso no me meto. Pero resulta que me despidieron, entonces debieron haber agotado un incidente para dar por terminado mi contrato de trabajo. No podían el lunes el patrono despedirme. ¿Ya? Como sin justa causa no puede despedir porque hay un emplazamiento. Por eso ustedes habrán escuchado que dicen: es que el patrono, o es que la empresa, o es que la institución está emplazada, dicen, ¿verdad? El término emplazada. Eso de llamarle emplazado es una cuestión práctica, digamos, que se tiene para dar a entender de que hay un conflicto colectivo de carácter económico-social planteado en contra de ese patrono, ¿verdad? Se recuerdan, por ejemplo, hace muchos años, no sé si alguno se recuerda de esto, pero empezaron a despedir a muchos agentes y comisarios y jefes de la Policía Nacional Civil, y fue muy sonado eso, ¿verdad? Ese tema en la prensa, porque decían que había mucha corrupción, y entonces incluso el director general de la policía lo pasaban en las cámaras cuando alguien lo despedían y le quitaban las insignias ahí de la policía, el uniforme, digamos, que usan estos señores. El problema ¿por qué le traigo a colación este caso? Es de que la PNC
precisamente había un emplazamiento también de un conflicto colectivo de carácter económico y social. Entonces ellos no podían hacer eso, estar despidiendo solo porque a alguien, digamos, lo denunciaba a un vecino y que este policía es corrupto, que hizo esto, hizo lo otro, bueno, despedido. Y entonces, ¿qué pasó, compañeros? Empezaron a despedir bastantes. Y yo me recuerdo, compañeros, porque había un comisario que era conocido, un comisario de la PNC, y planteamos nosotros el incidente de reinstalación. Entonces, lo que pasó fue que a todos los tuvieron que reinstalar. Y salió más cara la broma, porque el problema es de que cuando hay una reinstalación, digamos, varios meses o a veces años, porque apelan después, hay que pagar todos los salarios que hay. ¿Sí? Entonces, imaginémonos que 2 años de proceso, serían 24 meses, habría que pagar esos 24 salarios, que efectivamente no trabajó, no estaba despedido, y no lo reinstalaron porque apelaron. Entonces había que pagar 24 salarios, había que pagar las bonificaciones anuales, aguinaldos, etc. Todo. Ahora, lo que sucede, compañeros, es de que aquí no entramos a conocer si es justo o es injusto el despido. No tiene nada que ver eso, sino que no pueden despedir porque hay una prohibición. Es lo que los patronos muchas veces, incluso ustedes habrán visto también en las noticias, nos hemos dado cuenta que hay alcaldes, por ejemplo, que son renuentes a cumplir con las órdenes de reinstalación y terminan, después de agotados los procedimientos correspondientes, terminan ya como un proceso penal, ¿verdad? Entonces, a veces, digamos, es falta de asesoría o alguna ignorancia de cómo tienen que actuar, pero esto es una orden judicial, ¿verdad? Para reinstalar. Y esa orden deviene de que existe un conflicto, ¿ya? De hecho, a veces se ha utilizado mal también por algunos sindicatos, ¿verdad? Cuando van a haber movimientos de autoridades, por ejemplo, lo que hacen es emplazar plantear el conflicto en contra del patrono, por ejemplo, para de alguna manera asegurar alguna estabilidad, ¿verdad? Porque hay conflictos colectivos. Incluso la Universidad de San Carlos, como patrono, también ha sido objeto de este tipo de conflictos colectivos, y eso también limita la posibilidad de despedir. Es decir, sí se puede despedir, pero hay que pedir autorización judicial. Esta es la cuestión. O sea, no es una prohibición absoluta, ¿verdad? Porque recordemos que hay trabajadores, por ejemplo, que han incurrido en faltas legales. Y entonces, sí se puede, el patrono sí puede, pero no puede en términos normales, digamos. No puede decir, oye, hizo esto y tú estás despedido. Eso no lo puede hacer. Tiene que agotar un incidente que el juez de trabajo le autorice poder hacer el despido. Cuando la institución está emplazada, pero existe un trabajador que incurre a una falta grave que está dentro de la institución, se puede despedir aunque no puede estar dentro de trabajo. Alguien que está ebrio y que haga abandono del trabajo, del lugar de trabajo, y la universidad está encargada, se puede ayudar al trabajador. Es que la prevención que hace el juzgado de trabajo no tiene excepción. Lo que hace el juzgado laboral es que le previene al patrón que no puede despedir sin tener autorización judicial. Entonces, pase lo que pase, sí se puede. Les voy a contar un caso real. En este caso, yo participé en el programa. En ese caso real, un conflicto colectivo de carácter económico-social en contra del Ministerio de Salud Pública. Resulta que el trabajador era un médico
Este médico lamentablemente incurrió en faltas bastante graves, como lo dice la compañera, porque a él se le atribuían dos faltas importantes. Una noche que, como a medianoche, llegó una señora al hospital de un departamento, ya con las labores de parto. El problema es que el parto estaba complicado y era urgente hacer una cesárea. Este médico que les cuento, este es un caso real, pero se los cuento para que vean la gravedad de la situación. En ese caso hubo muertos, porque es cuestión de Ministerio de Salud. Entonces, por eso dicen que los notarios testan sus errores, ¿verdad? Y los médicos los entierran, ¿no? Pero los médicos, la verdad, ¿no? Entonces, lo que pasó ahí fue que este médico resulta que él no hizo la cesárea y él era el que estaba de turno en el hospital. Él adujo de que no tenía pues mucha experiencia en eso y que habían... Se recuerda que antes, no sé si todavía hay médicos cubanos, ¿verdad? Siempre había médicos cubanos. Entonces ahí en ese hospital, ahí ensayaron. Entonces resulta que habían médicos cubanos, pero miren cómo, o sea, es que como la realidad es la realidad, ¿verdad? Entonces, en ese departamento había un grupo de médicos cubanos que hacían eso. Resulta que esa noche del problema, los médicos cubanos estaban en una fiesta y parece que habían tragos y demás. Y entonces, pues no estaban disponibles, digamos, ¿verdad? Y resulta que se complicó eso, el embarazo eran gemelos, ¿verdad? Eran dos fetos. Cuando dispuso este médico ya llamar a la ambulancia, llevarla a otro hospital, entonces muere la señora, ya saliendo del hospital, muere la señora y mueren los dos. O sea que murieron tres, digamos, ¿verdad? Porque murieron los dos bebés, digamos, los dos fetos en ese momento y la señora. Bueno, ese era un hecho, pero había otro. El otro hecho, y habían actas sobre eso, ¿verdad? El otro hecho fue que también otra noche llegó una señora, también con la cuestión del parto, y sí tuvo al bebé. Pero, dado el historial clínico, no superaba las 26 semanas de gestación. Ahora, por eso, compañeros, ni siquiera en el derecho y en otras cosas no podemos ser tan cuadrados a veces. Las cosas, a veces, por ejemplo, la ley no hay que tomarlo con la literalidad que a veces está, sino que hay que ver el espíritu. Lo mismo ocurre en otras ciencias, porque entonces le dije yo al médico, ¿pero qué pasó? ¿Por qué usted no asistió a este bebé? Lo que pasa, me dijo, es de que los textos dicen que después de 26 semanas, digamos, antes de las 26 semanas, el feto no nace en condiciones de viabilidad, ¿verdad? Es decir, que no va a vivir si nace antes de las 26 semanas. Como este no superaba las 26 semanas, él entendió que este bebé no iba a vivir. Y eso fue como a la 1 de la mañana, y como no iba a vivir, entonces ya no le hizo los procedimientos necesarios, digamos, para auxiliar al bebé, sino que lo puso por ahí, digamos, para que muriera. Pero resulta de que no se murió, no murió, no murió. Entonces, como la naturaleza es extraña, ¿vale, compañeros? Y entonces los libros no necesariamente tienen. Por eso le dije al doctor, pero no puede ser uno tan cuadrado. Si los textos dicen que si no superan las 26 semanas no va a ser viable, pero por lo menos alguna asistencia le hubiera dado. Lo cierto fue que eso fue como a la 1 de la mañana. A las 8 de la mañana, cuando cambiaban de turno, llegaron los otros médicos y enfermeras, y una enfermera se dio cuenta que estaba el bebé ahí, que todavía estaba vivo.
a las 8 de la mañana. Digamos que llevaba 7 horas de vida, digamos, no sé, como a la 1. Entonces el problema fue que hasta ese momento ya lo de la incubadora y otras cosas ahí, procedimientos médicos, y al rato murió. Entonces ese era el otro caso, digamos, ¿verdad? Y por eso les decía que habían fallecido. Esos eran bastante raros, ¿verdad? Obviamente, y alguna mala práctica médica de este doctor. Pero el Ministerio de Salud estaba emplazado. Entonces no lo decidió, sino que siguieron el procedimiento legal, ¿verdad? Y fue ahí donde nosotros conocimos el caso, intervenimos un poco, a sabiendas de que ahí, pues, obviamente no se podía ganar un caso así, ¿verdad? Porque todo estaba documentado, había actas y todo. Y entonces era cuestión solo de tiempo. Pero en ese caso, lo que hizo el Ministerio de Salud fue hacer el procedimiento legal, ¿verdad? Planteó un incidente de terminación del contrato de trabajo y presentó todo eso que estamos hablando, las actas que se suscribieron y todo. Y al final el juez autorizó el despido. Ahí despidieron al médico, ¿verdad? Con esas situaciones que estamos practicando. Ahora bien, más adelante vamos a ver también, compañeros, que la ley dice que esa terminación de contrato no prejuzga sobre la justicia o injusticia del despido, ¿verdad? Es decir, que el juez no puede decir que él considera una causa justa para despedir, digamos, en este caso, a ese médico, sino que él analiza y autoriza. Sí puede despedir o no puede despedir al patrón, pero no entra a considerar si las causas son o no son justas, porque esas deben ser discutidas, aunque el código no lo dice literalmente, pero en la práctica así se interpreta, deben ser discutidas en un juicio ordinario, ¿verdad? Quiere decir que si yo fui objeto del despido, por ejemplo, yo podría, después de que hubo un incidente y terminaron mi contrato de trabajo, yo podría promover un juicio ordinario para que el patrono me demuestre que efectivamente fueron causas justas por las cuales me despidió y consecuentemente, si no las prueba, pues entonces me tiene que indemnizar, como dice el 78, ¿verdad? Pero así funciona, ¿verdad? Entonces en ese caso, pues es un caso que la compañera ahí con el caso que ella presenta de ese trabajador. Y el tema de la ebriedad, como el tema de las armas o el tema de los delitos dentro del lugar de trabajo, está regulado en varios lados, pero todo el trabajo también tiene una disposición al respecto, ¿verdad? Pero respecto a eso, es que hay una terminación de contrato, pero ya existe una relación laboral. Y si la institución ya está emplazada, el empleado puede decir que existe una relación laboral. Por ejemplo, usted es doctor en clasificación, ya tiene 22 años, según un contrato así, tiene una relación laboral. No le pueden cortar su contrato si no hay una justificación, que no hay presupuesto, pero si al residente me sale otra persona que paga ese puesto, entonces se puede decir que lo sacaron porque lo quisieron sacar. Entonces lo que yo entiendo es que aunque tenga una falta grave, la institución está emplazada, puede durar de 1 a 4 años y lo tiene que reinstalar, aunque sea una falta grave, a no ser que hagan el proceso adecuado para la denuncia adecuada para poderlo retirar. Sí, sí, exacto. Por ejemplo, en el caso de los policías que yo les comentaba, y de otro caso, cuando estuvieron los policías nacionales civiles, en esos casos, compañeros, muchos de ellos efectivamente pudieron haber estado incurriendo en algunas situaciones normalmente delictivas, ¿verdad? Porque la policía, pues, no son agresivos todos, ¿verdad? Entonces, a veces hacen cosas malas. Entonces, a ellos, por ejemplo, yo me recuerdo que algunos de los que despidieron eran los que asaltaban allá en el kilómetro 22 de la carretera del Pacífico, ¿verdad? Que a veces hasta con las patrullas llegaban, entonces el GPS y todo, pero lo cierto es de que aunque estaban incurriendo en hechos, digamos, también faltas graves a su trabajo, la cuestión era que estaba ese procedimiento y que en ese caso el patrono sí no siguió el procedimiento, sencillamente empezó y era como un show, ¿verdad? No sé si alguno de ustedes se recuerda, pero
sí salió mucho en los canales de televisión y en los noticiarios televisivos. En ese tiempo creo que todavía no había tanto el tema de la red, ¿no? Ya hace algunos años. Pero lo cierto es de que eso surge, compañeros, porque si se plantea un conflicto colectivo de carácter económico-social y hay emplazamientos en un juzgado de trabajo, no se puede despedir. O sea, sí se puede despedir si hay autorización judicial. Si no, pues no. Si no, viene de, como dice la compañera, puede venir. Incluso hace algunos años tuve la oportunidad de asesorar en una municipalidad y en esa MUNI iban más o menos, digamos, como unos 6 años, porque era cuestión del alcalde anterior de los despidos, digamos como unos 6 años, y llegaron unas reinstalaciones, unas órdenes de reinstalación, y pues cuando hicimos la cuenta, compañeros, era una cantidad millonaria que había que pagar, que debía para la MUNI en cuestiones laborales, salarios, porque eran varios, no me recuerdo, 4 o 5 trabajadores que habían sido despedidos y había emplazamiento en contra de esa MUNI en ese tiempo, digamos. Entonces, resulta que ya cuando nosotros estábamos, que pues ya eran otras autoridades y digamos, también la asesoría nosotros la prestábamos. Entonces, pues cuando nos preguntaron, dijimos, hay que pagar. Es cierto que es un montón de plata, pero hay que reinstalarlos y pagar, porque si no, pues se incurre en responsabilidad penal, desobediencia. Y esto de la desobediencia, ustedes ya vieron lo han visto en el penal, supongo, ya vieron que son los representantes legales, digamos, a quienes se les deduce la responsabilidad. Entonces, normalmente en esos casos es el alcalde a que se le inicia un proceso penal. Así funciona. ¿Alguien puede levantar la mano? Sí, diciendo que en este caso la ley de servicio civil no afecta eso, es la ley memorial de la mañana, en el que eran incidentes de investigación. Y lo que estaba pidiendo el abogado era de que vio que existía una ley específica para este caso, que sería la ley de servicio civil. No deberíamos tomar la introducción en el Código de Trabajo. ¿Qué tan se hace? ¿Qué tan situación? No sé. Pero sí, es lo que haré. Fíjense que esto que, bueno, ahí nos metemos a otro tema, pues qué bueno que usted lo tome. Fíjense que hay un artículo del Código de Trabajo que dice que las relaciones laborales de las instituciones de derecho público tienen su normativa específica, y lo saca, digamos, del Código de Trabajo. Pero, digamos, en los últimos tiempos hay una corriente, compañeros, de que los jueces de trabajo, los criterios que manejan, es que le dan mucha prioridad al Código de Trabajo, ¿verdad? Entonces, aunque hayan algunas situaciones que de repente pudieran reñir, ellos hacen prevalecer mucho el Código de Trabajo en atención a los derechos y a los principios que ahí están establecidos. Claro que tampoco es de que se aplique, digamos, la totalidad del Código de Trabajo a todas las instituciones públicas, porque cada institución tiene, por ejemplo, alguna normativa especial que pudiera ser incluso beneficiosa para el trabajador. Por ejemplo, los pactos que estábamos hablando la vez pasada. Entonces, esos pactos, pues lógicamente no están en el Código de Trabajo. ¿Verdad? Y no podemos decir, como no está en el Código de Trabajo, entonces que no le paguen o no puede reclamar digamos, el bono X. No, ¿por qué? Porque hay un fundamento específico, que sería un pacto que está vigente en esa institución, por ejemplo. Pero sí es interesante lo que usted dice y hemos visto en la práctica eso, ¿verdad? Que aunque se aleguen cuestiones muy específicas, por ejemplo, yo me recuerdo que alegué algunas cosas de la ley de servicio municipal en su momento, cuando estaba en esa municipalidad que les digo. Pero igual, digamos, el juez no atendió a esa situación, ¿verdad? Él se fue más por el tema del Código de Trabajo que por esa normativa específica, porque yo alegaba que hay una disposición en esa ley especial de servicio civil municipal que dice que cuando hay un conflicto laboral se tiene que someter a una, si no mal recuerdo, es una junta conciliatoria, algo así se llama,
pero es un órgano preestablecido. Normalmente las municipalidades no lo tienen, ese órgano, pero sí lo dice la ley. Y entonces por supuesto que yo estaba del lado patronal en ese momento, ¿vale? Yo estaba asesorando a la municipalidad. Entonces yo le dije al juez, lo que pasa es de que esta ley específica dice que estos trabajadores tenían que agotar la vía conciliatoria a través de esa junta previo a ir a lo judicial. Y ellos se habían ido a la inspección del trabajo, ¿verdad? Que ya es el código de trabajo de la inspección como un ente conciliatorio. Sin embargo, pues claro, de todos modos uno tiene que, y como la ley lo dice, tampoco era que uno esté inventando, ¿verdad? La ley así lo dice, ¿verdad? Cuando puedan revisen esa ley de servicios municipales, una ley pequeñita, ¿verdad? Tiene pocos artículos, pero ahí hay un órgano que hace las veces de una inspección de trabajo, digamos, es un ente conciliatorio que se integra en las municipalidades, pero digamos, donde yo he tenido la posibilidad de averiguar, no he visto que tengan ese órgano, no obstante que esa ley sí lo dice. Y entonces, como estábamos defendiendo los intereses municipales, yo busqué eso, pero igual sabía yo que de plano no, ¿verdad? Y el juez sí aplicó el código de trabajo. Bueno, vamos a continuar, compañeros. Entonces, estábamos en los conflictos colectivos surgidos como ocasión del trabajo entre las organizaciones de trabajadores y patronos, así como los órganos funcionales competentes para conocer. Bien. Algo que es muy importante aquí, compañeros, es que, bueno, tienen que ser conflictos colectivos, ¿verdad? Eso es muy importante, ¿verdad? Porque si no lo decimos, sí, pues hay inconvenientes, porque se trata de conflictos de ese carácter colectivo. Y por supuesto que es como ocasión del trabajo, porque uno puede, por ejemplo, yo como trabajador puedo tener problemas con mis patronos de otra naturaleza, no de naturaleza laboral, estamos hablando de que es exactamente derecho del trabajo. Ahora bien, aquí hay otro elemento muy importante, compañeros, que son las organizaciones de trabajadores y patronos. Ahí eso le da un tinte de colectivo, ¿verdad? Porque son los sindicatos los que participan en estos procesos. Es decir, que no puede ser un trabajador en lo individual que plantee un conflicto colectivo. O sea, tiene que ser una organización de trabajadores que lo normal es que sea un sindicato. Y puede ser también, se recuerda que existen sindicatos patronales también ellos pudieran ser. Ahora, en el caso de los patronos sí hay una excepción, porque hay patronos que son individuales, ¿verdad? Por ejemplo, hay empresas incluso bien grandes, de muchos trabajadores, que es de un solo dueño la empresa, es un patrono individual, y puede ser que tengan sindicatos, por ejemplo. Entonces, siempre y cuando promueva el conflicto colectivo del sindicato, entonces sí tiene carácter de colectivo, aunque el patrono sea individual, o sea, no necesariamente tiene que ser colectivo, puede ser una persona, digamos, el patrono. Pero la cosa es que sí tiene que haber por lo menos una organización involucrada, que son los sindicatos. Por excelencia tendría que ser los sindicatos. Sin embargo, más adelante vamos a ver que no necesariamente es un sindicato, ¿verdad? Porque hay grupos colegiados de trabajadores, que son organizaciones de trabajadores que no tienen personalidad jurídica propia y preestablecida como un sindicato, sino que surge un conflicto y se organiza una coalición de trabajadores y se puede plantear un conflicto bajo ese tipo de organización, que también es algo especial y que no se da en otro ámbito del derecho, porque se recuerdan, digamos que esto atenta en contra de aquella teoría de la personalidad jurídica, ¿verdad? Porque todos nosotros como personas individuales y los entes colectivos tienen que tener personalidad jurídica para actuar en el mundo del derecho, lo decían en Introducción al Derecho. Aquí hay una excepción, ¿verdad? Porque las coaliciones de trabajadores no son personas jurídicas, están constituidas legalmente. El sindicato es diferente, porque el sindicato pues, hay un procedimiento de constitución, de registro, hay representantes legales, etc. Entonces, si es una persona, incluso el código dice que tiene personalidad jurídica un sindicato. Pero el problema es, y donde se rompe esa situación
de la personalidad jurídica para actuar en el mundo del derecho es en las coaliciones. Por eso el derecho laboral tiene cuestiones muy especiales, y eso, por ejemplo, sería algo pues muy difícil de entender de un civilista, por ejemplo, porque en procesal civil van a intervenir entes que tengan personalidad jurídica para actuar. Si no, pues se plantean las excepciones correspondientes. En cambio aquí no, pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Eso son anticitos ahí para que vayamos manejando algunas ideas básicas, ¿verdad? Ahora que estamos hablando de la organización de trabajadores, básicamente son los sindicatos y es la asamblea del sindicato la que aprueba el planteamiento del conflicto colectivo, pero puede ser también coaliciones de trabajadores. Y luego los órganos jurisdiccionales competentes para conocer. Esto, compañeros, se llama derecho procesal orgánico. Anótenlo por ahí, compañeros. Esto tiene relación, estos los órganos jurisdiccionales, con el derecho procesal orgánico. Anoten, derecho procesal orgánico. Y anoten ahí que es la rama que estudia, la organización y atribuciones de los tribunales. Rama que estudia la organización y atribuciones de los tribunales. Y en el caso de los conflictos colectivos, compañeros, básicamente intervienen en primera instancia, intervienen los jueces de trabajo de primera instancia en el caso de los conflictos colectivos de carácter jurídico. Bueno, vamos a regresar un poco, compañeros, para retroalimentar. Estamos hablando de que el derecho procesal del trabajo también regula los órganos jurisdiccionales competentes, ¿verdad?, para conocer esos conflictos, ¿sí? En esa parte estamos hablando. Y de ahí nos surge el tema del derecho procesal orgánico, ¿verdad? Y el derecho procesal orgánico es una rama del derecho que estudia la organización y atribuciones de los órganos jurisdiccionales competentes, Entonces, ¿cuáles son esos tribunales competentes? El juez de primera instancia de trabajo, les dije, conoce el conflicto colectivo de carácter jurídico, ¿verdad? Recuerdan que el último día dijimos que este es un juicio ordinario, entonces esto lo conoce el juez de trabajo. Pero en el caso del conflicto colectivo de carácter económico-social, es decir, el otro conflicto, lo conocen básicamente los tribunales de conciliación y arbitraje. Estos son los tribunales competentes. Bueno, y ya que hablamos del derecho, hay una teoría que regula esto del derecho, hace alusión al derecho procesal orgánico y al derecho procesal funcional. Lo podríamos poner, eso tiene relación con esto del conocimiento y resolución de los conflictos. Con esta frase tendría relación el derecho procesal funcional. Ya notemos ahí que es una rama que estudia, derecho procesal funcional es una rama que estudia los procedimientos y las actuaciones que integran dichos procedimientos. Dijimos, estudia los procedimientos y actuaciones que integran dichos procedimientos. En otras palabras, compañeros, el derecho funcional es el que regula
los procedimientos, donde está regulado el juicio ordinario, donde está regulado el incidente, donde está regulado ese procedimiento del conflicto colectivo de carácter económico y social. Vamos a poner unos ejemplos en el código. Veamos como ejemplo del derecho procesal orgánico. Ahí donde anotaron derecho procesal orgánico, vamos a buscar un artículo que tenga relación. Vean su código. Por ejemplo, en relación al derecho procesal orgánico podemos anotar el artículo 284, el 284, que dice: los tribunales de trabajo y previsión social son, inciso A, los juzgados de trabajo y previsión social. Para efectos de este código, simplemente los juzgados, tribunales de investigación y arbitraje, sala de apelaciones, ¿verdad? Entonces, ese artículo es un artículo eminentemente del derecho procesal orgánico. Vamos a estar refiriendo a los tribunales de justicia. Otro ejemplo del derecho procesal orgánico, 293. 293. Ahí en el 293 pueden ver ustedes que se refiere a los tribunales de conciliación y arbitraje, ese artículo. Y ahí dice cómo se integran, ¿verdad? Un juez de trabajo de previsión social que lo preside, un representante titular y 3 suplentes de trabajadores, y uno titular y 3 suplentes de empleadores. Entonces esa norma es de carácter orgánico también, ¿verdad? Derecho procesal orgánico. Ahora vamos como ejemplo al derecho procesal funcional. Como ejemplo podemos poner relacionado al derecho colectivo el 380. Alguien que nos lo lea, compañeros, ese artículo es muy importante dentro de este curso. Alguien que lo lea ahí, compañeros, y todos leámoslo, porque seguro de aquí vienen algunas preguntas del examen de este artículo. A partir del momento a que se refiere el artículo anterior, la financiación de contratos de trabajo, que se ha planteado el conflicto, aunque se trate de trabajadores que no han suscrito el pliego de peticiones o que no hubieran adherido al conflicto respectivo. Deberá ser autorizado por el juez, quien tramitará el asunto en forma incidente y sin que la resolución definitiva que se dicte recurre sobre la justicia o injusticia del despido. Si se produce terminación de contratos de trabajo sin haber seguido previamente el procedimiento incidental establecido en este artículo, el juez aplicará las sanciones a que se refiere el artículo anterior y ordenará inmediatamente sea reinstalado él o los trabajadores despedidos. Y en caso de desobediencia, duplicará la sanción conforme lo previsto en el artículo que precede. Si aún así persistiera la desobediencia, ordenará la certificación de lo conducente en contra del infractor para su procesamiento, sin que ello lo exonere de la obligación de reinstalar en su trabajo a los trabajadores afectados. El juez actuará inmediatamente por constancia de oficio o por denuncia a la omisión del indicado procedimiento. En este último caso, su resolución de reinstalación debe dictarla dentro de las 24 horas siguientes de haber ingresado la denuncia al tribunal, y en la misma resolución designará a uno de los empleados del tribunal para que en calidad de ejecutor del mismo haga efectiva la reinstalación. El procedimiento de reinstalación que establece este artículo es aplicable también cuando se infrinja el derecho de inamovilidad que establece el artículo 209 de este código. Muy bien, gracias, compañera. Ese artículo, compañeros,
márquenlo bien y hay que tratar de que lo estudien ese artículo. Varias cosas de las que hablamos hoy están en ese artículo. Si se dieron cuenta en la lectura, algunas cosas que platicamos hoy están ahí. Por ejemplo, dice al principio del artículo, a partir del momento que se refiere el artículo anterior, eso se refiere al primer párrafo del artículo anterior cuando dice que desde el momento en que se presenta el pliego de peticiones, a eso se está refiriendo. Por eso dice, a partir del momento que se refiere el artículo anterior, se refiere, repito, al momento del planteamiento del pliego de peticiones, que es el inicio del artículo anterior, el 369. Dice, a partir de ese momento, dice, toda terminación de contrato de trabajo en la empresa que se haya planteado el conflicto, aunque se trate de trabajadores que no hayan suscrito el pliego de peticiones, a eso me refería, dice, aunque no hayan suscrito el pliego de peticiones, cuando hablamos del 75-25, 75 sí se adhirieron y 25 no querían nada. Entonces, ahí está, porque dice, aunque se trate de trabajadores que no han suscrito el pliego de peticiones o que no se hubieran adherido al conflicto, debe ser autorizada por el juez quien tramitará el asunto en forma de incidente. Entonces ahí está la claridad, compañeros, y es lo que yo les decía también, que esto no tiene excepciones, ¿verdad? No dice, bueno, si la falta es muy grave, entonces sí usted despida, porque si no el patrón no va a decir, eso como era grave, por eso lo despedí, ¿verdad? No, o sea, no hay excepción. Aquí dice que toda terminación, dice toda, incluso la palabra toda terminación de contrato de trabajo debe ser autorizada, y dice ahí el procedimiento, que es un incidente después del trabajo, ¿verdad? Y en la última parte de ese párrafo, vean la última frase de ese párrafo que estamos leyendo, el primer párrafo del 380, dice, sin que la resolución definitiva que se dicte prejuzgue sobre la justicia o injusticia del despido. A eso me refería yo, que el juez no puede decir que es una causa justa para despedir, porque eso se tiene que discutir en un juicio ordinario. Pueden anotarlo ahí, compañeros, porque ahí no lo dice. Ahí no lo dice, pero la práctica nos ha marcado que es un juicio ordinario. Anoten ahí donde dice la justicia o injusticia del despido, eso se dilucida en un juicio ordinario. Anoten por ahí, ¿verdad? Se resuelve en un juicio, se conoce en un juicio ordinario. En la parte donde dice justicia y injusticia. Porque esa resolución, repetimos, solo autoriza el despido, pero no tiene que calificar si hay una causa justa para despedir, ¿verdad? Porque eso se discute en otro ámbito, ¿sí? Luego sigue el segundo párrafo de este artículo. Dice, si se produce terminación de contrato sin haber seguido previamente el procedimiento, es decir, que si no se adoptó ese incidente de terminación de contrato, entonces ya vienen ciertas sanciones para el patrono y tienen que se le ordena la reinstalación del trabajador, ¿verdad? Y entonces ahí el código hace una como gradación, digamos, de las sanciones hasta llegar a la certificación de los conducentes, porque primero es una multa. La multa es en atención a salarios mínimos, según el artículo anterior. Y me recuerdo, por ejemplo, que en un caso que llevamos hace unos años con el Ministerio de Cultura y Deportes, en ese caso también solicitamos la reinstalación de un trabajador y el juez ordenó la reinstalación y la multa era de 26,000 quetzales, me recuerdo yo, en aquel momento, y no quisieron reinstalarla. Entonces pedimos que duplicaran la multa, porque así lo dice este artículo, que se duplicará la multa. Entonces pasaron a ser como 52,000 infracciones de quetzales la multa, y no obstante eso tampoco quisieron reinstalar, y entonces se pidió la certificación de los conducentes en contra del ministro y iniciar la diligencia de antejuicio contra el ministro de Cultura y Deportes. Entonces, cuando ya estábamos hasta ahí, es donde ya se aceptaba, porque ya los habíamos arrinconado hasta ahí, ¿verdad? Entonces fue donde dijeron, hagamos cuentas, ¿verdad? Cuánto hay que pagar a la trabajadora y vamos a instalar, ¿verdad?
Pero así funciona, y ese artículo es muy importante, compañeros, en nuestro curso es uno de los más importantes, más relevantes. Ahí está el tema de la reinstalación. Dice que es una denuncia, incluso dice, fíjense en eso de la denuncia, veamos el tercer párrafo, dice: el juez actuará inmediatamente por constarle de oficio. Es decir, que si un juez sabe que a alguien lo despidieron sin haber agotado el incidente, de oficio él puede ordenar la reinstalación sin que se lo pidan. Es algo bien interesante. Normalmente no lo hemos visto en la práctica, pero el código lo dice, que de oficio el juez puede ordenar la reinstalación. Claro, lo normal es que el trabajador ponga su denuncia, ¿verdad? Que plantee por escrito al patrono que fue despedido y entonces que se ordene la reinstalación. Incluso el artículo también establece que el juez tiene que resolver en 24 horas, o sea, tiene que ser algo rápido, ¿verdad? El juez tiene que tomar la resolución de la orden de reinstalación. Y por último dice que el juez designa a un empleado del tribunal como ejecutor. Esto ya, por lo menos en la capital, ya no funciona así. Digamos, hay que recordar que el código pues, ya tiene sus añitos, ¿verdad? Entonces, en la práctica hay ese centro administrativo de justicia laboral, que ellos tienen una unidad específica para el tema de la reinstalación. Entonces no es como dice aquí literalmente, ¿verdad? Que el juez va, porque antes sí era así. Digamos, el juez disponía que un empleado del tribunal, digamos un oficial, por ejemplo, un notificador, hiciera efectiva la reinstalación, ¿verdad? Y hacer efectiva, digamos, nombrar ejecutor, por si alguien, digamos, no ubica en qué consiste, es de que él tiene que ir a la empresa, es ejecutor. Tiene que ir personalmente con la documentación y acompañando al trabajador para que le den la reinstalación. A eso se refiere ser ejecutor. A eso se refiere el artículo cuando dice que el juez ordenará a un empleado de su juzgado para que vaya y sirva de ejecutor. Y entonces el ejecutor suscribe un acta, ¿verdad? Suscribe un acta en donde, por ejemplo, les voy a comentar eso del Ministerio de Cultura y Deportes, iba la trabajadora, la acompañé yo y iba el ejecutor, ¿verdad? Del tribunal. Y resulta que cuando nos atendieron nos dijeron que no la iban a reinstalar, ¿verdad? Entonces el ejecutor hizo constar eso en un acta de que X persona ahí del ministerio estaba diciendo que no acataban la orden de reinstalación en ese momento, y ese ejecutor le tiene que informar al juez de la diligencia, ¿verdad? Si quedó reinstalado, no quedó reinstalado, qué pasó, ¿verdad? O sacaron corriendo al trabajador, por ejemplo. Cualquier situación que ocurra, ¿verdad? Tendrá que el ejecutor hacer constar, ¿verdad? Y eso le sirve a uno después, por ejemplo, a nosotros nos sirvió para pedir después que se duplicara la multa, ¿verdad? Porque no habían hecho efectiva la reinstalación. Luego, hasta el final de ese artículo, del último párrafo, dice que el procedimiento de reinstalación que establece ese artículo también se aplica al derecho de inamovilidad del artículo 209 de ese código. Entonces, ese es otro tema, compañeros, pero eso lo vieron ustedes en derecho sustantivo de trabajo, el tema de la inamovilidad. ¿Se recuerdan quiénes gozan de inamovilidad según el Código de Trabajo? Por ejemplo, los dirigentes sindicales tienen el fuero sindical, está el fuero maternal también, ¿verdad? Mujeres embarazadas gozan de inamovilidad, o las que están en periodo de lactancia también. En este caso, este artículo que se menciona aquí, el 209, se refiere a los trabajadores que están formando un sindicato, también gozan de cierta inamovilidad por su condición de fundadores o formadores de un sindicato. Pero también, compañeros, esto que está en el 380 y relacionado también con el 379, también es otro tipo de inamovilidad, aunque el código no lo diga, ¿verdad? Porque hay una inamovilidad por orden judicial. Cuando el juez previene al patrono
de que hay un conflicto colectivo planteado en su contra. Entonces, esa orden judicial lo que está creando es un derecho de inamovilidad, prestando inamovilidad a los trabajadores, y que no deviene de una norma del Código de Trabajo, sino de una disposición judicial. El juez le ordena al patrono que queda inamovible los trabajadores. Por supuesto que la inamovilidad, compañeros, repito, no es absoluta. No es de que no se puedan despedir, o sea, sí se pueden, pero agotados los procedimientos correspondientes. Sí, y en este caso, si el patrono apela a esto, o sea, dice de que no lo quiere reinstalar porque hizo una falta, pero no agotó las vías, igual el juez lo va a reinstalar. ¿Puede apelar el patrono para que no Puede apelar. Para que no lo... La apelación es interesante lo que dice el compañero. Un auto que decrete la reinstalación sí es apelable. Entonces, lo único es de que el patrono se atiene a la consecuencia que si esto lleva mucho tiempo en la apelación y llegaran a confirmar, puede ser que lo confirmen, ¿verdad? Si llegaran a confirmar la reinstalación, entonces a eso me refería yo cuando les dije que había trabajadores que se les debía un montón de dinero, pero es precisamente porque inicialmente no acataron la orden de reinstalación y la apelaron. Entonces, cuando se va a una sala, compañeros, las salas, bueno, algunos de ustedes de repente tienen alguna vinculación con órganos profesionales, pero la cuestión está en que las salas se llevan hasta años. Yo me recuerdo que el año pasado como en abril, me notificaron que tenemos una audiencia para diciembre de este año. Eso quiere decir que me notificaron como año y medio antes. Imagínense ustedes, o sea, es una situación, pero ¿verdad? Yo pensé que se habían equivocado, ¿verdad? De años, pero no, porque entonces estamos esperando que llegue diciembre, esperamos que estemos vivos para poder replantear ahí el alegato. Pero imagínense que las salas, compañeros, es fatal. Lamentablemente se llevan mucho tiempo para señalar las audiencias. Y lo interesante, compañeros, es que para esos alegatos ni siquiera se necesita que estén los magistrados. Y eso es un memorial que se va a presentar a cualquier hora del día, ¿verdad? Entonces, ¿qué problema habría? Porque, por ejemplo, cuando son audiencias donde está el juez o los magistrados, uno diría, bueno, hay una calendarización y ya no alcanza el tiempo. Pero si es un memorial, señalan día para la lista y entonces está el memorial. Uno nunca conoce quién es un magistrado, solo la firma, solo ve en la resolución. Pero así es nuestro sistema, compañeros, ¿verdad? Y entonces, si López Larrabe o los que hicieron el código se despertaran, tal vez se mueren otra vez, ¿no? Porque hay un principio de celeridad procesal, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Incluso hay un autor mexicano que dice que en materia laboral la justicia tardía ya no es justicia. Y no deja de tener cierta razón, porque imaginémonos, un trabajador, primero el trabajador no realiza su trabajo por deporte, nadie trabaja por deporte, hasta aquí nunca he conocido a alguien que diga, yo por deporte voy a trabajar y me levanto a las 5 de la mañana y no desayuno bien y ahí me voy tropezando para el trabajo y regreso a las 8 de la noche, bien comido. No, compañeros, entonces la cuestión está en que se necesita el ingreso. A todos los que trabajamos necesitamos un ingreso, ¿sí? Entonces, quiere decir de que si a alguien lo despiden y le corresponde indemnización y otro tipo de prestaciones laborales y que se los den, nosotros hemos llevado juicios ordinarios que, por ejemplo, pagan las prestaciones 8 años después, digamos, de despido, 5 años después. Entonces, pero ahí se juntan todas las cosas procesales de esos 5 años. ¿En ese modo? Sí, si condenan a cosas procesales, sí. Sí, pero como es cuestión, porque por ejemplo usted realiza una actuación hoy, pero realiza la otra actuación entre 6 meses.
Eso no quiere decir de que, porque lo que usted cobra en las cosas procesales son las actuaciones procesales realizadas. La demanda, las audiencias, etcétera, etcétera, todo lo que se hace. Pero si entre una actuación y otra median 8 meses, un año, usted no puede cobrar ese tiempo. Usted va a cobrar aquí la demanda y va a cobrar aquí la audiencia un año después. ¿Me entiende? El problema no se resuelve con el tema de las cosas procesales. Y pudiera ser que de repente, en algunos casos, no condenan a eso. Entonces, si no hay condenas, peor todavía, ¿verdad? Uno puede pedir el reintegro de esas situaciones. Pero así funciona, compañeros. Incluso hay una tesis, pero eso hablando del juicio ordinario laboral. Hay una tesis en la facultad sobre el hecho de que no hay plazo para la primera audiencia del juicio ordinario. Y ha habido, en el Congreso de la República, ha habido proyectos de ley. Había un proyecto interesante que decía que a partir de la presentación de la demanda, habían 30 días, dentro de los 30 días siguientes tenía que efectuarse la primera audiencia. Decía ese proyecto de ley. Pero como es normal también, compañeros, en nuestra sociedad, hay una serie de proyectos de ley, algunos muy buenos, pero ahí duermen los justos, ¿verdad? Están engavesados. Como duerme ese sueño también el Código Postal del Trabajo y Seguridad Social, que alguna vez les conté en la sección anterior, ¿verdad? Que hay un proyecto de un Código Postal del Trabajo que hizo la Corte Suprema de Justicia, un poco mal, que lo hizo, y ahí está, pero no lo ha caminado, está engavetado también y puede ponerle trabajo. Ahí nos quedamos, compañeros, nos vemos.